Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Erendira Itzia Ortega Belío. Y bueno, antes que nada, quiero darle las gracias al licenciado Ricardo Ruiz, diputado local por la alcaldía de Coyoacán, por la oportunidad de este espacio y sobre todo de poderles compartir a ustedes temas tan importantes en este momento para todos y cada uno de nosotros. Y bueno, el día de hoy precisamente vamos a hablar de un tema que justo pues nos compete a todos y finalmente pues es una característica importante de los seres humanos. Y bueno, pues entonces vamos a platicar el día de hoy sobre emociones, cómo gestionarlas, cómo poder ayudarnos a manejarlas y sobre todo entenderlas y también pues identificar cómo es que se originan cada una de nuestras emociones. Bueno, pues entonces voy a compartir con ustedes este tema. Bueno, pues vamos a dar inicio. La charla del día de hoy se llama Viaje al centro de tus emociones. Y bueno, vamos a ver qué es esto, qué significan nuestras emociones. Y bueno, pues antes que nada, quiero decirles que pues el día de hoy nos vamos a adentrar en un mundo muy fascinante. Y este es el cerebro. Entonces, bueno, para conocer un poquito más sobre el origen de mis emociones, vamos a empezar hablando de algo que se llama sistema límbico. Este sistema límbico es una de las redes neuronales que juega un papel fundamental en la aparición de cada uno de nuestros estados de ánimo. Déjenme contarles que este sistema dirige nuestras emociones, nuestras sensaciones, incluso todas las sensaciones más primitivas que cada uno tenemos. Algunos científicos han llegado a llamarle cerebro reptil, porque bueno, precisamente este se encarga de nuestros instintos más básicos. Y esta es una de las partes de nuestro cerebro que tiene mayor antigüedad. Entonces, bueno, también dentro de este sistema límbico se encuentra otra estructura que se llama amígdala. Y bueno, esta amígdala va a servir como aquella defensa emocional. Esta estructura es muy importante dentro de este sistema límbico porque aquí se guardan y se manejan nuestras emociones más irracionales. Vamos a decir que esta parte del cerebro en la que se generan nuestras defensas, nuestros peores sentimientos que tenemos los seres humanos. Y bueno, también en esta amígdala vamos a regular todas esas sensaciones y vamos también a protegernos ante ellas. Gracias a esta amígdala podemos nosotros escapar de situaciones que nos ponen en riesgo, que ponen en riesgo nuestra supervivencia, pero también tiene una parte mala y no tan positiva, porque bueno, esta amígdala precisamente permite que nuestros miedos más profundos y nuestros traumas infantiles salgan a la luz. Entonces, bueno, la amígdala nos va a ayudar a buscar estrategias necesarias para solventar cualquier emoción de esta naturaleza. Puede ser ante alguna situación de estrés, ante alguna situación de miedo o peligro. Y precisamente esta amígdala nos va a dar una visión equilibrada de lo que sucede a nuestro alrededor. En definitiva, bueno, esta parte del cerebro permite que no nos dejemos llevar por el pánico y por la ansiedad. Entonces, bueno, justo también encontramos que dentro del cerebro se encuentran dos partecitas que se les llama hemisferios cerebrales. Precisamente nuestro cerebro está constituido por dos mitades. La mitad derecha la llamamos hemisferio derecho y la mitad izquierda la llamamos hemisferio izquierdo. Y bueno, ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura que se llama cuerpo calloso. Precisamente este cuerpo calloso está formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo nuestro cuerpo. Gracias a estas fibras, estos dos hemisferios están continuamente conectados. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. De ahí que, bueno, uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyan las diferentes funciones que existe entre los dos hemisferios. Conviene saber también que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Es decir, el hemisferio derecho se va a encargar de coordinar el movimiento de nuestra parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo coordinará la parte derecha de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las funciones de cada uno de los hemisferios. En el hemisferio izquierdo, usualmente nos predomina en la mayoría de los individuos. Y precisamente aquí, pues esta área está relacionada con toda la parte verbal. Aquí vamos a encontrar justo dos áreas, que es el área de Broca y el área de Wernicke.
Y bueno, cada una de ellas tiene diversas funciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna alteración, precisamente en alguna de las áreas, va a producir, por ejemplo, afasias, que son alteraciones en nuestro lenguaje y que en algunas ocasiones imposibilitan al sujeto a hablar o a escribir. Y por el otro lado, el área de Wernicke, bueno, tiene como función específica la comprensión del lenguaje. Y bueno, esta área es muy receptiva en el habla. Entonces, si esta área se daña, también nos va a producir una dificultad para expresar, pero sobre todo para comprender nuestro lenguaje. Además, bueno, de las funciones verbales, el hemisferio izquierdo, déjenme decirles que pues nos ayuda también, y una de las funciones principales tiene que ver con la capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, de resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Entonces, bueno, también vamos a comentar un poquito sobre la parte derecha de este hemisferio. La parte derecha está relacionada con toda la expresión no verbal, la percepción, orientación espacial, conductas emocionales, facultad para expresar, reconocimiento de caras, voces, melodías. Y bueno, incluso algunos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho, pues precisamente piensan, recuerdan y aprenden con imágenes. Entonces, bueno, estas personas van a ser muy creativas y tienen muy desarrollada su imaginación. Bueno, entonces, pues en síntesis, vamos a encontrarnos con que entonces el verdadero origen de nuestros sentimientos no se asienta en el corazón, sino en nuestro cerebro. Es más, tal y como nos revelan muchos estudios, pues gran parte de nuestra felicidad está en el hemisferio izquierdo. Así que cada vez que nos sentimos entusiastas, llenos de alegría, positivos, con esperanza, el área que presenta mayor neuroactividad precisamente es la corteza prefrontal izquierda. Entonces, bueno, ya que nos dimos cuenta realmente en dónde surgen nuestras emociones, vamos a revisar algunas formas prácticas y efectivas para poder modificar nuestro estilo de vida emocional. El hecho sorprendente es que solo a través de la actividad mental podemos cambiar intencionalmente nuestros propios cerebros. Entonces, bueno, pues ya nos dimos cuenta precisamente en dónde surgen estas emociones, ¿no? Entonces, bueno, las emociones son muchas, realmente, ¿no? Y son tantas como la persona necesita para sobrevivir. Las emociones surgen de factores biológicos, psicológicos, sociales, pero también influye nuestra estructura de personalidad, nuestras normas culturales. Incluso estas emociones, pues en algunas ocasiones son consideradas pues como alteraciones de este estado de ánimo y son provocadas por percepciones, pensamientos, recuerdos y que en la medida que nosotros le damos cabida a estas representaciones internas, pues van a surgir. Entonces, bueno, nuestra percepción más un pensamiento no será igual a una emoción. Y bueno, aquí siempre nos va a surgir una descarga química y esta descarga química se va directamente a nuestro torrente sanguíneo, a nuestras células y esto nos va a provocar un estado en el aquí y en el ahora. Entonces vean todo el trayecto biológico que se origina a nivel cerebral cuando nosotros estamos experimentando alguna emoción. Incluso no importa si no es real, porque precisamente pues es nuestra percepción, nuestro pensamiento y de esa manera nacen nuestras representaciones internas y propiciamos que surjan. Y bueno, pues vamos a ver entonces que estas emociones son respuestas químicas que se liberan a nuestra propia interpretación de un estímulo específico. Los sentimientos aparecen cuando empezamos a generar emociones, a pensar en ellas, a dejarlas crecer. Es la sensación física y mental que nos permite interiorizar nuestras emociones. Los sentimientos están cognitivamente saturados de estos químicos de emociones. Entonces, bueno, pues nuestros estados de ánimo van a ser generados por distintos factores. Puede ser el ambiente, puede ser el clima, la gente que nos rodea, factores fisiológicos, y finalmente, bueno, nuestro estado mental, ¿no? Este estado mental, pues que necesariamente estamos nosotros centrando toda nuestra atención y todas nuestras emociones. Entonces, déjenme decirles que estas emociones pueden durar minutos, pueden durar horas o incluso pueden durar días. Entonces, un estado de ánimo es la mezcla de todos estos sentimientos
y emociones que experimentamos en nuestro día a día. Un sentimiento, bueno, va a ser un estado mental físico, emocional, fluctuante. Y bueno, antiguamente, déjenme decirles que cuando la supervivencia física lo era todo, nuestro cerebro creció con el modo actuar antes que pensar. Es decir, nuestra estructura cerebral se quedó adaptada a esto que llamamos secuestros emocionales. Estos nos llevan a perder el control y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. La vida no siempre es una aventura alegre. En ocasiones afrontamos pues diversas emociones como frustraciones, desilusiones o nos encontramos cada día con estrés. Entonces, bueno, uno de los objetivos de la inteligencia emocional es aprender a manejar de manera inteligente nuestras emociones, identificarlas y aceptarlas como lo que son. Son emociones. Pueden ser básicas o pueden ser innatas, que vienen conmigo desde el momento de mi nacimiento. Estas emociones básicas pueden ser alegría, tristeza, sorpresa, miedo, asco, enfado. Estas emociones están presentes de manera continua en nuestro día a día y las vivimos con mayor o menor intensidad en función de los contextos que se empiezan a producir, pero también de la interpretación que yo les he puesto. Si estas emociones no son gestionadas por cada uno de nosotros de la manera adecuada, es decir, si no somos capaces de sacar información sobre ellas, acaban produciendo pues algunas somatizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Pues enfermedades derivadas de orígenes psicológicos. Es decir, no hay una causa fisiológica que la haya detonado, se originó por algún conflicto emocional no resuelto. Y bueno, pues por consiguiente no las manejamos con eficacia. Es decir, cuando lo que no queremos sentir, aquello de lo que no queremos hablar, que no queremos acordarnos porque duele, porque avergüenza o causa culpa u otra incomodidad, pues lo tratamos de esconder. De todos modos, el cuerpo lo va a expresar y si se le impide también salir por esta vía, lo hará por medio del cuerpo, es decir, a través de alguna enfermedad. Entonces, bueno, precisamente por eso se produce mucha tensión y conflicto a nivel fisiológico y muscular. Entonces, bueno, por eso se engendran algunas de las enfermedades más típicas. Pueden ser gastritis, colitis, artritis, migraña, asma, problemas menstruales, impotencia, frigidez, presión arterial baja o alta, etcétera, sin fin. Ok, bueno, pues entonces vamos a ver que el dolor o la sensación de tener un nudo en la garganta siempre va a hablar por nosotros. Y esto es cuando no expresamos de manera adecuada lo que estamos sintiendo en ese momento. Es decir, significa que ocultamos viejos rencores o que contenemos algunas palabras durante mucho tiempo y las hemos bloqueado por nuestra mente. Entonces, para algunos, esta situación puede limitarse a un dolor opresivo y cosquilleo, mientras que en otras personas estas molestias pueden permanecer para siempre de forma crónica. Entonces, vean de dónde pueden originarse también muchas de las enfermedades. Entonces, todos nuestros miedos, ansiedades, dolores deben ser expresadas. Si no lo hacemos, un ejemplo de ellos pueden ser los resfriados. Estos se producirán de manera constante. Por ejemplo, otras de las causas cuando no expresamos alguna emoción de manera satisfactoria, pues se da en los problemas de visión. Puede ser una miopía. Esta miopía nos puede reflejar un miedo al futuro. Literalmente no queremos mirar hacia adelante. La prolongada espera de una respuesta nos puede causar un estrés severo y convertirse en depresión. Entonces, bueno, en este contexto se puede llegar incluso a desarrollar un glaucoma que puede producirnos una ceguera. Entonces, vean de qué manera el cuerpo expresa si es que nosotros no nos permitimos transmitirnos y sobre todo sentir estas emociones, porque nos pueden repercutir a nivel fisiológico. Ahora, bueno, erupciones en la cara, erupciones en la cara. Aquí vamos a platicar un poquito, ¿no? Si a lo mejor en algunas ocasiones no comemos mucha grasa o no nos comemos 2 kilos de chocolate al día o no tenemos 14 años, pues el acné en la cara precisamente nos puede aparecer debido a un desajuste con nosotros mismos y por el miedo subconsciente a otras personas, ¿no? Cuando a veces nuestra postura es encorvada, pues esto nos está denotando un síntoma de tristeza.
Entonces, bueno, aquí recomendamos pues alegría, diversión y el máximo descanso. Al cerebro llegará la sangre saturada de oxígeno y seguramente se van a sentir mejor. Entonces, observen su postura corporal, porque su postura finalmente del cuerpo tiene que ver con la postura que están asumiendo ante la vida. Y bueno, el dolor en el corazón, aquí cuando tenemos un sentimiento de angustia en la zona del estómago, es el diafragma precisamente el que responde con fuerte tensión a nuestras preocupaciones. Debido a esto, bueno, a veces sufre el sistema cardiovascular. Entonces, bueno, resulta que las personas realmente pueden incluso llegar a morir de angustia, ¿no? Es importante considerar algunas formas y técnicas para liberar estas angustias o ansiedades, como meditar, evitar acumular emociones. Entonces, permítanle salida, permitan que sus emociones salgan. Incluso en algunas otras ocasiones podemos experimentar esta dificultad para respirar. Y bueno, aquí se trata de gente pues con cierto grado de seguridad, ¿no? Personas que no son muy abiertas. Y bueno, aquí los psicoanalistas decimos que en los orígenes de la enfermedad, de la enfermedad de dificultad para respirar, está el síndrome del niño abandonado. Entonces, bueno, es un miedo a perder nuestra seguridad, nuestra impotencia y un fuerte apego a nuestra figura materna. Entonces, bueno, revisemos si alguna de estas empata conmigo y veamos entonces por dónde tengo que empezar a trabajar para canalizar de manera satisfactoria mis emociones. Por otro lado, bueno, en muchas ocasiones experimentamos también dolor de estómago. Este dolor de estómago tiene que ver con nuestro amor propio. Y esto significa que nuestro amor propio está herido, que el dolor puede comenzar desde el cuello, pasar por el pectoral y el estómago y causar incluso náusea. Entonces, bueno, justo por eso hay que responder a estos insultos con dignidad y no hacer caso omiso tragándonos las ofensas. Entonces, bueno, revisemos de qué manera estoy yo atendiendo a mi amor propio, ¿no? Cuando a veces se nos cae el cabello, por ejemplo, es a menudo causada por un sufrimiento profundo de algunas pérdidas, discusiones, rupturas con seres queridos o traiciones. Entonces, bueno, pues vamos a revisar cómo están mis relaciones interpersonales, de qué manera las estoy experimentando, que es posible que pueda yo estar presentando algunos de estos síntomas físicos, pues que están relacionados con un conflicto emocional. Esto, bueno, de manera muy sintética, lo sugerible es revisarlo ya en una terapia, en un análisis, para que ustedes puedan identificar con claridad el origen de estas emociones y poder radicar el síntoma. Bueno, en el hígado, pues aquí hay mucha ira, mucha rabia, y esto tiene efectos directos sobre nuestro hígado, ¿no? Entonces, incluso a veces experimentamos un hormigueo desagradable en nuestro lado derecho durante una respiración profunda o un dolor al caminar. Entonces, si no dejamos a un lado estas emociones negativas, las complicaciones a largo plazo pueden afectar tu estómago o ya directamente nuestro vaso. En los casos que nosotros experimentemos secreciones y congestiones nasales, pues en constantes conflictos con compañeros, amigos, familia o incluso nosotros mismos, ¿no? A menudo no queremos reconocer cosas. Entonces, bueno, no es, en nuestro interior se van a acumular resentimientos, vergüenzas, desesperaciones. Y si no puedes con esto, pues realmente nuestro cuerpo va a buscar salida, ¿no? Porque son emociones no asimiladas y estas emociones no asimiladas se van a transformar en diferentes formas de rinitis. La bronquitis, aquí una persona cubierta por una ansiedad constante va a sufrir una variedad de enfermedades pulmonares. Puede ser asma, disnea, broncoespasmos, falta de oxígeno, incluso bronquitis. En el caso del problema con los riñones, bueno, aquí hay emociones como el susto, miedo interior, ¿verdad? Y estas precisamente pueden afectar a nuestro riñón y se van a manifestar a través de diversos tipos de dolor. Entonces, bueno, hay que atender y hay que revisar qué emoción es la que me está ocasionando determinados malestares ya a nivel fisiológico. Ahora, ¿cómo es que yo puedo empezar a manejar mis emociones? Primero que nada, hay que reconocer qué y el cómo de la emoción. Hay que registrar las sensaciones que nuestro cuerpo está percibiendo. Por ejemplo, se me comprime el pecho, siento un vacío en el estómago, siento que me ahogo. Hay que describir cómo son esas sensaciones, cómo son. ¿Es presión? ¿Es extensión? ¿A qué se parece? ¿En qué zona del cuerpo la estoy sintiendo?
¿Cómo asocio esa sensación con lo que me está sucediendo en este momento? Si yo vinculo las sensaciones con la emoción, pónganle un nombre a esas sensaciones, identifiquen lo que están sintiendo. Cuando ponemos nombre a esa emoción, ese es el primer paso para comenzar a identificarla y poder trabajar en mi emoción. Llámenle alegría, llámenle enojo, llámenle frustración, llámenle desesperación, llámenle felicidad, pero pónganle un nombre, de manera que empiecen a identificarla y podamos empezar a trabajar en esa emoción. Identifiquen en qué momento aparecen. ¿Sí? Esto también es bien importante. ¿En qué momento es que mi emoción está apareciendo? Contar del 1 al 5 en ocasiones no sirve. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese lapso mi mente racional retoma nuevamente el control y se estabiliza mi presión arterial. Por ejemplo, lo que yo les decía anteriormente, señálenlo. Miren, ahí está el enojo, la rabia, la frustración. ¿Y apareció cuando? Tenemos que entrenarnos, reconocer y etiquetar mis emociones. También, bueno, va a ser necesario que yo empiece a regular mis emociones, ¿no? Y al sentir precisamente un sentimiento o una emoción, yo decida cómo responder en los siguientes segundos. Recordemos que nosotros tenemos la capacidad de ordenar a mi mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control. Imagina, si se sienten nerviosos, poder relajarse. Si me siento enojado, poder calmarme. Si me siento ansioso, poder tranquilizarme. De esta manera, es mi capacidad para ordenar a mi mente emocional. Todo esto va a depender de una buena comunicación entre mi mente racional y mi mente emocional, es decir, entre mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho. Debemos fortalecer la relación entre las dos partes. No están peleados ambos cerebros. Entonces, hagamos de ellos una buena alianza, de manera que ambos puedan equilibrarse y no domine uno sobre el otro. Es mejor que se comuniquen tus pensamientos, sus emociones, porque de esa manera mejores decisiones también puedo tomar yo. Entonces, bueno, aquí es importante que recordemos precisamente que todos los procesos psicosomáticos o estas enfermedades de las que les hablé anteriormente funcionan en ambos sentidos. Cuando me siento muy triste, cuando me siento muy desanimado y me es difícil sonreír, incluso al sol, enderecen su espalda. Recuerden que mi postura corporal es la postura que estoy asumiendo ante la vida. Entonces, enderecen su espalda, mantengan la cabeza erguida. Esto les vendrá genial para mejorar su estado de ánimo y su postura. Si ahora mismo te resulta muy difícil cambiar drásticamente tu estado emocional, prueba al menos cambiando con tu posición del cuerpo. Es decir, no te encorves, no te agaches, procura mantenerte erguida. Y bueno, todos hemos oído alguna vez que comer chocolate mejora el estado de ánimo. Y si a esa mejora de estado de ánimo que nos proporciona el chocolate y aprovechando la energía que también nos aporta, le sumamos el realizar cualquier actividad deportiva, estaremos doblemente contentos, ya que está comprobado que realizar deporte influye en nuestro estado de ánimo y además influye de una manera positiva. El deporte es transmisor de placer, de felicidad, de alegría y contribuye también a paliar el dolor. Cuando haces ejercicio físico se van a activar y en consecuencia nuestro estado de ánimo va a mejorar, nuestra autoestima se incrementa y podemos decir adiós al agobio, a la ansiedad e incluso reducir los niveles de tensión o estrés. El deporte también es un excelente aliado para aprender a respirar. Y bueno, recuerda también que aquí lo primero que es importante que tú sepas es que todas y cada una de las emociones que experimentas son válidas. No llamemos emociones negativas o positivas, porque todas nuestras emociones pueden favorecernos, de todas nuestras emociones podemos aprender. Veamos por qué están presentes, veamos para qué están, algún aprendizaje nos están trayendo. Entonces, vamos a entender lo que estamos sintiendo, vamos a identificar, por muy negativa que sea mi emoción que yo experimento, vamos a identificar en qué momento se está generando esa emoción. Hay que analizar qué puedo hacer para cambiarlo. Y bueno, pues esta técnica que les había comentado, contar del 1 al 10, del 1 al 10, del 1 al 5,
lo que ustedes requieran para que su presión arterial se empiece a estabilizar. Permitan que su parte racional tome el control. Y bueno, algunas estrategias y técnicas muy funcionales para este control de emociones son aquellas técnicas de respiración como el mindfulness, por ejemplo. Entonces, pues realiza 5 respiraciones, pero desde el diafragma. ¿A qué me refiero con esto? Tengo que sentir cómo mi abdomen se infla a la hora que yo estoy respirando. Respeta ciclos de entre 5 y 8 segundos de inhalación y 8 de expiración. Colóquense de pie, pueden separar las piernas unos 25 centímetros con los dedos ligeramente vueltos hacia adentro. Inclínense luego hacia adelante hasta tocar el suelo con los dedos de las dos manos sin apoyar su peso en ellas o con las rodillas ligeramente flexionadas. Dejemos que nuestra cabeza cuelgue libremente y respiremos por la boca con profundidad. Desplaza el peso de tu cuerpo hacia la parte delantera de los pies, elevando ligeramente los talones. Enderezamos las rodillas lentamente hasta estirar los tendones de la corva en la parte trasera de las piernas. Mantengamos esta posición unos minutos. Pregúntate, ¿respiras con facilidad o contienes el aliento? ¿Sientes la vibración de tus piernas? Si no es así, doblemos la rodilla un poco y vuelvan a estirar cuantas veces necesiten. ¿Cómo son sus vibraciones? Entonces, bueno, estas técnicas son bastante útiles para que yo pueda relajarme, para que yo pueda controlar mi emoción. Y bueno, hay otro tipo también que es la respiración ventral. Aquí podemos simplemente tumbarnos en una colchoneta. Doblamos las rodillas, dejando los pies apoyados en el suelo a unos 45 centímetros uno del otro y con las puntas ligeramente hacia afuera. Extendemos después mi garganta llevando la cabeza hacia atrás, pero sin forzar la posición. Colocamos luego las manos sobre nuestro vientre para sentir los movimientos abdominales. Pregúntate, ¿se eleva tu vientre al inhalar y desciende al exhalar? ¿Se mueve tu pecho en armonía con el abdomen o permanece rígido? ¿Has sentido tensión en la garganta? Aprende a conocer tu cuerpo, aprende a respirar, aprende a sentir. De esta manera identificarás con mucho mayor claridad qué estamos experimentando en ese momento. Y bueno, para respirar más espontáneamente, podemos también tumbarnos en el suelo, levantar las piernas, flexionando levemente las rodillas, doblar los tobillos, levantando los talones. Mis piernas comenzarán a vibrar y mi respiración se irá haciendo cada vez más profunda. Pregúntate, ¿sientes tensión en el vientre? ¿Sientes cómo estas vibraciones impulsan tu respiración? Después de un minuto, realizando este ejercicio, volvemos a colocar los pies en el piso y bueno, revisa cómo va cambiando tu respiración. Para descansar y respirar profundamente, cuando se encuentren muy cansados, pueden utilizar la posición tradicional de la oración musulmana, dejándote caer sobre las rodillas y estirándote hacia adelante con los brazos extendidos, las palmas en el suelo y la frente sobre las manos. Arquea luego la espalda para sacar el vientre al máximo y respira profundamente. Y bueno, con esta respiración y con estos ejercicios, si yo aprendo a controlarlos, es mucho más sencillo que yo pueda educar a mi cerebro. ¿Cómo voy a educar a mi cerebro? Identificando mis emociones, hacer consciente lo que estoy sintiendo. Necesitamos volvernos observadores de mis propias emociones. Necesitamos explorar mis emociones, identificar en qué momento aparecen, contar del 1 al 5. Recuerden que, bueno, esto nos ayuda a que mi mente racional tome el control y se estabilice mi presión arterial. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, mira, ahí está el enojo, la rabia, la frustración, la alegría, y apareció cuando tenemos que entrenarnos, reconocer y etiquetar mis emociones, es decir, pónganle un nombre. Y bueno, también será necesario regular mis emociones. Al sentir un sentimiento o emoción, yo decido cómo responder en los siguientes segundos. Recordemos que nosotros tenemos la capacidad de ordenar a mi mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control. Todo esto va a depender de una buena comunicación entre su mente racional y su mente emocional.
Recuerden, ambos hemisferios no están peleados, no están separados, están conectados. Permitamos que sigan unidos. Debemos fortalecer nuestra relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen mis pensamientos y mis emociones, mejores decisiones voy a tomar. Entonces, también, bueno, pues como sugerencia, evita comunicar tus decisiones en un momento de emoción. Aléjate y respira. Y bueno, pues antes de cerrar con esto, me gustaría leerles un pequeño cuento popular que se llama El Anillo del Rey. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo: he mandado hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles, un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos, que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar un mensaje que contuviera 2 o 3 palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo, muy difícil, igualmente pensaron, y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas sin encontrar nada que ajustara a los deseos poderosos del rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también lo consultó y éste le dijo: no soy un sabio, ni erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el rey. Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro, era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dijo este mensaje. En ese momento, el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, dijo, manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás, porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje, tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía: esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente a su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración con música, baile, y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo: apreciado rey, ha llegado el momento que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no solamente es para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras.
no es solo para cuando te sientas derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No solo es para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era transitorio y lo bueno también. Entonces el anciano le dijo, recuerda que todo pasa, ningún acontecimiento, ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche. Hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad, de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Pues con este mensaje y reflexión estaría yo finalizando esta charla y recuerda que todo pasa, recuerda que todo termina, que todo es transitorio, incluso nuestras propias emociones no duran para siempre. Pues con esto les agradezco su atención, les agradezco su tiempo y sobre todo, pues cualquier cosa, cualquier situación, estoy a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente. Que tengan excelente día. Hasta luego.